Hola, semana número 4 de nuestro curso sobre salud mental, la cuarta ola de la pandemia. Queremos agradecer en primer lugar la participación, la constancia que han tenido hasta este momento todos y todas quienes están participando en el curso y animarles a que no bajemos ese ánimo, no bajemos ese entusiasmo, porque eventualmente, según las cifras que conocemos hasta el momento, será importante conocer cómo abordamos algunas temáticas de la convivencia, particularmente entre adultos, en esta semana, y qué va a pasar después, ¿no? ¿Qué va a pasar una vez que empecemos este proceso que se ha venido en llamar de desconfinamiento, ¿no? Un desconfinamiento que, según todas las experiencias, debe ser pero muy gradual, hecho muy gradualmente. Para conversar entonces sobre esta temática que tiene que ver con la relación, con la convivencia, probablemente el desafío más relevante para los adultos y particularmente para los adultos que están con su pareja viviendo esta cuarentena, vamos a recibir con mucho agrado y desde ya agradeciéndole su tiempo a Juan Yáñez. Él es doctor en psicología, académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y director del Magíster en Psicología Clínica de Adultos. Así que una voz muy autorizada a quien le damos la bienvenida en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. Encantado de participar y de poder conversar un poco acerca de esta situación en que estamos todos muy involucrados. Nadie es ajeno a lo que está ocurriendo y a todos nos pasa algo con lo que está ocurriendo. Así es. Particularmente cuando tenemos que abordar algunos ámbitos de convivencia que parecían bastante ya solucionados desde el punto de vista de la vida de pareja, sea una pareja en cualquier condición, matrimonio, no matrimonio, pero viviendo juntos un vínculo y eventualmente con hijos e hijas o personas de menor edad a cargo. Partamos por esos términos generales, estimado Juan, por favor. ¿Qué tipo de conflictos de pareja pueden aparecer durante un proceso como la cuarentena, que en algunos casos en Chile ya supera los 100 días? ¿Y qué síntomas, qué signos tenemos que tomar en cuenta y que podamos solucionar nosotros como pareja? Y en cambio, cuando tengamos que tener un poco de alerta y pensar en alguna ayuda externa, ¿no? En alguna comunicación con algún especialista o con alguien desde fuera. Todos los conflictos que te puedas imaginar, Cristian. De verdad, esta situación de confinamiento tan prolongado es una situación, como todos sabemos, histórica en este país y que nos lleva a enfrentarnos a situaciones que son muy, muy novedosas. Por lo tanto, el sujeto, el ser humano, cuando se siente enfrentado a situaciones novedosas, también sus repertorios suelen ser también novedosos para enfrentar esas situaciones. Es creativo, es plástico, se adapta, por eso estamos donde estamos en términos de desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, seguramente eso, pero obviamente esa adaptación tensiona el sistema personal. En términos personales se siente tensionado frente a la novedad, a lo inesperado, a los desafíos, a las amenazas. Cuestiones que desgastan al sujeto. Por eso es que una de las derivaciones de salud tiene que ver con el estrés fuerte, el estrés mantenido, ¿ya? Pero lo que quiero solamente señalar es que la conflictividad en una situación ambigua, compleja, demandante y sin una claridad de cierre, porque uno puede anticipar cuando las cosas se cierran. La incertidumbre futura es la más compleja del confinamiento mismo y de las consecuencias del confinamiento. Por lo tanto, estamos ante una situación
compleja en términos contextuales, todos lo sabemos, lo hemos escuchado a menudo en los medios de comunicación, en fin, y todos lo hemos conversado. El punto es que hay otra situación que es extraña, no frecuente, que también nos demanda otra vez un esfuerzo adicional de adaptación, y es permanecer 24 horas con las personas que yo habitualmente no permanecía 24 horas. Y eso, aunque no parece tan grave como lo otro que acabo de señalar, lo que todos conocemos, ese aspecto de permanecer y cohabitar 24 horas con las personas que están, con quienes queremos, con quienes elegimos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros familiares, porque también es muy frecuente que además de los hijos, el esposo, la esposa, en fin, está la mamá, el papá, o pueden haber más gente de la tercera edad, porque se ha tendido a cuidársela, a protegérsela, llevándosela a los espacios familiares, o sea, la familia entera. Pero la convivencia de 24 horas no es nada habitual. Otra vez estamos frente a eso. Entonces, son dos los factores incidentes y como a nosotros nos interesa en esta reunión, nos interesa el aspecto personal, quisiera destacar que el sujeto tiene que desarrollar conductas adaptativas nuevas frente a la demanda de estar permanentemente con otro y aumenta sin duda la conflictividad. Ahora, veamos qué tipo de conflictividad. Tú me decías, Cristian. Sí. Te decía que hasta este momento entonces lo que vamos entendiendo es que por una parte es un trabajo personal que tiene que ver con las actitudes, ¿no? Un tomar conciencia de que esto no va a ser sencillo, no va a ser lo habitual por un lado, y por lo tanto predisponerse a eso positivamente, y por otro lado los comportamientos, ¿no? A lo que tú ibas ahora a detallarnos. Exactamente. Y con un principio, hablemos de principios más que de consejos, digamos. Un principio sí, que es hacerse cargo personalmente de la situación. Ese es un principio que no podemos esperar tanto de los demás, aunque lo recibamos, aunque tengamos la posibilidad de esperar de los demás. Pero no podemos esperar tanto de los demás. O sea, uno podría decir con cierta certeza que aquí tenemos que estar más centrados en la oferta que hacemos que en la demanda para los demás. Por lo tanto, esa actitud de tomar el timón de la situación y instalarse o ponerse con su parte es crucial. Pues ya sea el análisis, recibir la conflictividad, procesarlo y después tratar de resolverlo adecuadamente, conversando en una condición adecuada de conversación también, es perfectamente posible. Pero obviamente que nos pasan, entonces tenemos que hacernos cargo de nuestra... En algunos estudios se señala que aumenta la rabia, aumenta el miedo y aumenta la pena. Bueno, tenemos que hacernos cargo de nuestra emocionalidad, tramitarla, como dicen los psicólogos en este sentido, y después no irradiarla, particularmente nuestras angustias, nuestras penas, nuestras rabias, nuestros miedos, no debemos transmitírselo así masivamente a nuestros hijos. Quizás podemos conversar con ellos para preguntar qué les pasa a ellos, para ver qué hacemos con lo que a ellos les pasa. Pero no necesariamente vamos a tener que transmitirle mi miedo a mi hijo. ¿Ya? Por eso tenemos que cuidarnos de eso, hacernos cargo personalmente, tramitar nuestras emociones, y lo que llamaríamos el concepto es modular nuestras emociones, porque no podemos exigirle al otro que se haga cargo de mi rabia, de mi pena, de mi miedo. ¿Se explica? Lo podemos conversar, lo podemos compartir. Compartir es distinto que hacer cargo al otro de
de su estado emocional. Entonces, el primer elemento clásico acá que tenemos que tener en cuenta es que cada uno debe hacerse cargo de sus estados emocionales, tramitarlos, procesarlos y conversarlos y compartirlos, que es distinto a traspasarlo. O si en caso de que esto fuera muy extremo y llegamos a lo que se llama un ataque de pánico, en ese caso tenemos que pedir ayuda a los que están inmediatamente alrededor nuestro y secundariamente, y en ese caso se recomienda, pedir ayuda a la técnica profesional acerca del tema. Por lo tanto, tenemos que pensar también que dentro de esto, los conflictos de adaptación pueden ser distintos, particularmente entre mujeres y hombres, ¿ya? La forma de tramitar emocionalmente los acontecimientos que nos ocurren es diferente. O sea, a los hombres nos va a ser más difícil mostrar nuestras emociones, nuestras debilidades, nuestras fragilidades, que lo va a hacer una mujer, que es mucho más plástica, mucho más flexible, mucho más sabia, incluso emocionalmente, probablemente por la cercanía con la crianza y por su condición femenina, que nosotros los hombres, que tendemos a ser mucho más, creer que tenemos el control, en fin, pero cuando nos desplomamos fuertemente. Entonces hay que considerar, hay que entender que somos distintos. No podemos esperar lo mismo, yo no puedo esperar lo mismo de mi señora y mi señora tampoco puede esperar lo mismo que a ella le está ocurriendo de mí. Entonces somos distintos, hay que establecer esa diferencia. Y en esa distinción yo recomendaría que dentro de las posibilidades que tenemos todos como familia, como grupo familiar, como pareja o solitario incluso, porque yo he visto muchas personas que han hecho este confinamiento solitarios en un departamento. Les rindo un homenaje a esa persona porque lo han enfrentado bien, precisamente porque muchos lo han enfrentado bien porque tienen mucha vida interior. Entonces, una de las recomendaciones es, para manejarse en esta línea de lo que señalamos, es que cada uno tenga de pronto, dentro de las posibilidades de cada familia, con todas las diferencias que hay, logre un espacio personal. O sea, un momento en que pueda, no sé, leer, jugar a algo, hacer algo concreto, ojalá tangible, ojalá manual. Alguno hará ejercicio, otro caminará, otro cortará plantas, si es que tiene planta, arreglará los maceteros, otro, en fin, un espacio personal que... pero eso se ha visto muy bien, Cristian. Se ha visto un incremento notorio en meterse en la cocina. Claro. Es sorprendente. Y eso siempre trae resultados gratos, salvo que lo hagamos muy mal en ese acto. Pero efectivamente, a eso se refiere tener espacios personales. Entonces, esto es importante. También es importante para bajar la conflictividad, porque una fuente de conflicto es la distribución de las tareas. Ya la distribución de las tareas. Yo creo que hay que asumir en conjunto, como equipo, las tareas, todos, incluso los niños, porque los niños necesitan hacer tareas. No me refiero a las tareas de escolares, me refiero a las tareas del hogar, que se hagan responsables. Aprovechar, porque uno de los aprendizajes más importantes a propósito en términos familiares es a través del modeling o el aprendizaje por modelo. Por lo tanto, ahora que estamos 24 horas, si queremos que los niños lean y que se instruyan, tenemos que leer nosotros. Si queremos que los niños ayuden y cooperen, tenemos que hacerlo nosotros. O sea, los niños nos van a copiar todo lo que nosotros hacemos, especialmente antes de los 10 años. Después de los 10 años necesitan diferenciarse y dejan de copiar un poco, pero igual están alertas con lo que nos ocurre. Por lo tanto, tenemos que ser modelos en ese sentido y distribuir bien las labores y resolver otro foco de conflicto. Con esto cierro este punto. El otro foco de conflicto tiene que ver con el equilibrio entre los polos opuestos entre el deber y el placer. ¿Cómo resolvamos esa ecuación deber
placer nos va a dejar en mejor situación de enfrentar la angustia y la demanda que significa esta situación. O sea, hay momentos de deber, hay momentos pero también deben haber momentos de placer y debe generarse un equilibrio. Y muchas veces, si podemos el deber hacerlo con placer, mejor. Pero eso no siempre se consigue. Pero por lo menos tener la idea de que este equilibrio entre estos opuestos, deber y goce, es importante resolverlo. Perfecto, Juan. La última idea que tú presentas, esta a veces difícil conciliación entre el deber y el placer, sobre todo el placer, tiene que ver, claro, con un tema que en Chile, casi por tradición cultural, suele omitirse y que no abordamos con la debida precisión, a veces cientificidad, y nos dejamos llevar por tabúes casi ancestrales, ¿no? Que es el tema de la sexualidad, y sobre todo la sexualidad cuando es un ámbito que se vincula a veces culposamente, aunque a mi juicio es erróneo ello, con el placer, ¿no? Porque hemos visto incluso en estos días, y para ser muy contingentes, que entre las cosas que se agregaron a esta nueva campaña de cajas del gobierno están los preservativos, ¿no? Bueno, yo diría que eso es una invitación a, no sé si consciente o inconscientemente, pero al menos sí simbólica, a hacer también de la sexualidad un espacio de placer, ¿no? Un espacio de encuentro entre la pareja, cualquiera sea su condición, donde encuentren también, valga la redundancia, esa forma de convivencia que les permita mantenerse integrados de algún modo. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo podemos vivir o esperar vivir la sexualidad en este proceso de convivencia, de larga convivencia en cuarentenados y en cuarentenadas? Me sorprende el dato. Mira cómo incluyeron preservativos en la caja. Qué interesante. Pero bueno, hay que darle el debido uso. Y segundo, no hay que olvidarse que el preservativo es protagonista de la última escena. La última escena, un poco antes del final, digamos. Por lo tanto, correcto, hay toda una pega que hacer previa al utilizar este adminículo que es interesante que aparezca en las cajas. La sexualidad, mira, las parejas se despliegan en 4 frentes. Es interesante porque el frente que hemos estado hablando, solamente para poner un esquema de análisis, un frente es el frente de lo cotidiano, ¿ya? El otro frente importante, que son se llaman estados interpersonales de pareja, el otro frente es la construcción de intimidad en la pareja, ¿ya? Lo cotidiano, que es todo lo que uno tiene que hacer en la casa, en el trabajo, está asociado muy al deber lo cotidiano. Pero como digo, uno lo cotidiano lo puede hacer grato, pasarlo bien, cantar, jugar, de repente. Después viene la intimidad. Después de ese viene el erotismo, que es otro frente que es importante y otro espacio que abre un mundo para la pareja, un mundo. Y finalmente viene lo que se llama la práctica sexual, que es el sexo concretamente entendido, y ahí es donde aparece el protagonista que estábamos recién hablando del preservativo. O sea, por eso digo que la última escena aparece la última escena. Entonces, si pensamos en estos 4 estados en los cuales debiera desplazarse las parejas, pueden ir y venir, desplazarse en un sentido y otro. Pueden venir de lo erótico a tener que cambiar los pañales a la guagua, porque se hizo, digamos, ¿no? O desde la papa de darle la guagua y se queda dormida, podemos ir al otro, en fin, etcétera, etcétera. Entonces es un desplazamiento que es una suerte, como lo resuelven las parejas es inescrutable. Cada pareja tiene su manera de vivir esto. Solamente lo que hacemos los profesionales o encargados de esto es levantar una teoría para ver cómo entender, porque el fenómeno de la pareja es un fenómeno muy, muy complejo.
Nadie puede hablar de cómo se tiene que estar en pareja, y ahora estamos hablando de pareja porque también se puede estar no en pareja. Entonces, pero estamos hablando de la pareja, entonces en ese contexto digo lo que digo. Ahora, entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes de lo que hablábamos de espacios personales, otro espacio, acá hay dos cuestiones que desgastamos fácilmente, que nos inclinamos preferentemente por el deber, y en eso somos lamentablemente y poco por el goce, ¿ya? Estamos siempre viendo la responsabilidad, nos sobregiramos en el deber, y el deber no fácilmente y en ese uno de los deberes complicados es la crianza de los hijos. Y también nos sobregiramos en ese deber y dejamos poco espacio para otro o a otra área que no es un deber, que es un placer, que es el espacio de la pareja. Entonces, fácilmente renunciamos a los espacios de la pareja por el deber de criarlos bien, de cuidarlos, de que duerman, de que estén, que hay que hacerlo. Es pesada la tarea de la crianza, pero también es hermosa al mismo tiempo. Entonces, debemos cuidar de no olvidarnos de la pareja. Y eso implica inmediatamente construcción de intimidad. O sea, la vida familiar debiera estar organizada de tal manera que a las 9 máximo, en la noche, debiera apagarse la vida familiar para entrar en la dimensión pareja de ahí hasta la hora que quieran, pero al menos con 2 horas, entre 9 y 11, se pueden hacer muchas cosas. Y esas horas habitualmente son sobregiradas. O sea, las ocupan para otras cosas, aprovechan. No. Entonces, lo que yo le aconsejaría a las parejas, que se preocupen de generar espacios para la pareja, porque es muy fácilmente desechable ese espacio. Como el deber agujonea muy fuertemente, la pareja va perdiendo espacio. Entonces, yo creo que uno de los problemas con el confinamiento es que aquellas parejas que ya perdieron espacio como tiempo de pareja, esos cuando llegan al confinamiento tienen más dificultades, ¿ya? Entonces podrían no salir bien de esta situación. Por lo tanto, si logramos intimidad, ¿qué es intimidad? Intimidad es sencillamente centrarse en uno mismo y ofrecer el gusto hacia el otro, y centrarse en el otro, y que haga intimidad se entiende como tránsito de cuestiones personales entre uno y otro sujeto. Por lo tanto, ahí cualquier cosa puede ocurrir: tomarse un vino, una cerveza, conversar, fumarse un cigarro, los que fuman, hacer lo que quieran, conversar. Y una de las cosas que produce las 24 horas de estar juntos es que tenemos pocas historias que contar. Pues entonces remitámonos al pasado, remitámonos a historias cuando era chico, ¿te acuerdas? A la historia de la conformación de la pareja, a la historia de la familia, a la historia personal, y todas las historias que cuenten, y si no, inventen historia y conversen, y ríanse y pásenlo bien. Eso es intimidad. La intimidad da paso al otro espacio, que es el erotismo, que el erotismo tiene que ver con el cuerpo, o sea, aquellos que hacemos con el cuerpo literalmente. Y claro, el erotismo se podría entender en la cama, con 2 cuerpos desnudos, no necesariamente. El erotismo se puede entender en el living, en el comedor, un toque raro, una insinuación, una mirada, una sonrisa, un abrazo, un beso, en cualquier espacio de la casa. Por lo tanto, el erotismo no es propio solamente del contexto dormitorio, es en contexto general. Cuando literalmente aquí seamos empresarios de esta cosa, cuando invertimos bien previamente, vamos a capitalizar muy bien lo que ocurre en el contexto del dormitorio entre las 9 y las 11. Ese es tiempo de pareja. Y hay que hacer una inversión muy fuerte, porque la sexualidad se estimula, la sexualidad está disponible para todos, y no hay que dejarla porque es un espacio, como tú decías muy bien, Cristian, no solamente de placer, sino un espacio de encuentro, de ternura,
de goce, de entendimiento, de complementariedad. O sea, en la sexualidad es el cierre de todo lo que significa estar en pareja, Cristian. Perfecto. ¿Y qué podemos esperar, estimado Juan, en el futuro cercano o lejano? No sabemos, ahí está todavía la incertidumbre. Una vez que vayamos en este proceso de desconfinamiento, hay algunos que han hablado muy trágicamente de que dadas las dificultades de convivencia que se han visto o que se han vivido en estos días, en estas semanas, haya parejas que definitivamente no quieran verse más y por lo tanto aumente, según estas miradas a mi juicio un poco apocalípticas, radicalmente los divorcios, las separaciones, en fin. ¿Podemos esperar esa visión tan trágica, tan extrema, o más bien, una vez más, depende de nuestro trabajo personal y como parejas, ¿no? Yo creo que es muy cierto lo que dices, y la pregunta es muy pertinente. Depende mucho de lo que seamos capaces de hacer productivas esta situación extraña, difusa, que si la entendemos como una verdadera oportunidad, el hecho de estar juntos 24 horas por 100 días ya en esta situación, deberíamos aprovecharla al máximo y generar mejores entendimientos, mucho más complementariedad, una muy buena cotidianeidad, una muy buena intimidad, un muy buen nivel de erotismo y una práctica sexual razonable. Ya es una pareja que está funcionando 100%. La pareja tiene que funcionar, ojalá, en un alto porcentaje, porque la pareja es la base de la familia. Y la base de la familia es la base de la crianza de nuestros hijos y la base de la sociedad. Entonces, tenemos que tener una clara noción de lo que hacemos con los demás cuando tenemos una buena pareja, tenemos una buena familia y entregamos buenos hijos o hijas al mundo, digamos, que sean productivos, felices y que puedan contribuir a la... Ahora, entrar a esta fase de confinamiento que nos pilló medio de sorpresa, ¿ya? Nos pilló a muchos sin estar confesados, como dice el dicho. Hay parejas bien avenidas que van a soportar muy bien el confinamiento y probablemente no van a aprovechar y probablemente descubran que, aunque son bien avenidas, tenían algunos detalles que les va a complicar manejar, ¿ya? Pero los pueden resolver. O sea, una buena proporción de las parejas debiera salir en mejor estado del confinamiento. O sea, este confinamiento es una oportunidad y es un desafío de manejar integralmente, armónicamente esta situación en conjunto, solidariamente, etcétera, etcétera. O sea, puede ser una oportunidad. Pero las parejas las parejas mal avenidas, que ya venían, el confinamiento va a aportar una condición de mayor desequilibrio, de mayor deterioro, preferentemente a las parejas que estaban mal avenidas. Pero también podría ser que ocasionalmente ocurriera que las parejas sean capaces de fortalecerse mal avenidas y salgan bien avenidas. Así que si tú me preguntas así concretamente, mi pronóstico de la situación de confinamiento no va a variar notoriamente, al contrario, para mi gusto debieran disminuir. Y si alguien no es capaz de soportar el confinamiento 24 horas, en fin, junto con su pareja, tendría que pensar que a lo mejor una alternativa es el divorcio, pero con todas las consecuencias que ello trae. En ese sentido, creo que las parejas van a tender a fortalecerse. O sea, en otras palabras, salir del confinamiento van a volver a lo habitual y van a volver con mejor energía que antes, con mejor energía porque igual van a estar separados un tiempo, van a entender mucho más,
debería producirse un mejor entendimiento, una mejor complementariedad, para mi gusto. Perfecto. Bien, Juan, te quiero agradecer muchísimo el haber compartido con nosotros tus reflexiones, tus recomendaciones, los principios en esta tarea tan compleja que tenemos cotidianamente, que es vivir junto a alguien. Pero tú también hablabas de vivir solo, y eso me parece que es también un factor muy, muy relevante que te puede fortalecer para tus eventuales futuras experiencias de pareja. Muchas gracias una vez más por tu tiempo, por tus conocimientos, y esperamos seguir en contacto a través de la Universidad Abierta de Recoleta para compartir con tu saber. Muchas gracias. Encantado, Cristian, que estés muy bien, encantado de contribuir, y estoy disponible para cuando ustedes lo dispongan. Que estés muy bien. Igualmente, muy amable. Estimadas y estimados participantes, llegamos entonces al final de la primera entrevista de esta semana número 4 de nuestro curso. Una interesante reflexión que hemos compartido, o que más bien el académico de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales, Juan Yáñez, ha compartido con nosotros. Estar atentos, entonces, nos decía, a la rabia, al miedo, a la pena, al estrés, ¿no? Al ataque de pánico eventualmente, y aprender a compartir las tareas, a manejar, a administrar muy bien la cotidianidad puede servir para morigerar esta sensación inédita y no preparada de tener que vivir juntos durante mucho tiempo y durante todo el día. Lo mismo en el plano de la sexualidad, nos parece muy relevante lo que nos ha señalado estas 4 etapas que debemos, estas 4 componentes, más bien más que etapas, que debemos estar atentos a desarrollar, a cultivar, sin culpa, y al revés, gozando, disfrutando de ellas, ¿no? El cotidiano, la intimidad, el erotismo y, desde luego, la práctica sexual. Decimos que esta es la primera entrevista de esta semana porque ahora voy a entregar la palabra a mi colega y compañera Alicia Sánchez, quien les presentará entonces a la segunda, en este caso académica, que se incorpora a estas entrevistas para abordar otro ámbito en esta semana en que estamos hablando de los desafíos de las parejas adultas, de las y los adultos en este contexto de pandemia y de salud mental en la pandemia. Así que yo les dejo y quedan en muy buena compañía con Alicia. Que estén muy bien.